Buenas, soy Pablo Estensoro. Este es mi proyecto de la materia algorítmica avanzada de la Universidad NUR. Básicamente es una aplicación de Machine Learning hecha con Python y con la ayuda de Tkinder para hacer esta interfaz gráfica que estamos viendo ahorita. Voy a mostrar el funcionamiento primeramente. Eh, Necesito cargar algún archivo, por decir este de hotel. Lo cargo el archivo y aquí tengo unas opciones para seleccionar qué tipo de algoritmo quiero. Los primeros tres son de regresión lineal y los últimos tres son clasificatorios. Voy a elegir un clasificatorio que es el Random Forest Classifier y voy a poder seleccionar qué columnas quiero de entrada, ¿no? Por decir, yo puedo elegir número de adultos, número de niños, eh, cancelaciones previas que hayan hecho al pedido y pedidos que no hayan sido cancelados y el precio por habitación, por ejemplo, como datos de entrada X. Las guardo y tendría que elegir una etiqueta como son algoritmos supervisados. En este caso la etiqueta vendría a ser Booking Status, que sería si cancela o no cancela, ¿no? O sea, el estado de la reserva. Le doy a guardar y una vez ya tengo seleccionado esos datos, puedo entrenar el modelo que elegí, que es el Random Forest Classifier, ¿no? Entonces entreno el modelo. Una vez entrenado, me dice que el score que recibió respecto a las columnas X y la etiqueta Y que elegí es de 77, ¿no? Al entrenar el modelo, se me habilita automáticamente aquí en este frame que es Predict, para que yo ingrese los datos que quiero predecir, ¿no? Y realizar una salida humanizada. Por ejemplo, número de adultos, le digo 2 adultos, 0 niños, cancelaciones previas 0, no canceladas 0 y un precio de habitación, digamos 65 y le doy a predecir, ¿no? Como los datos que yo tengo en, en las etiquetas han sido codificadas porque son categóricas, me dice que la que fue transformada y tiene valor 1, ¿qué valor le quiero dar para que tenga una salida humanizada? Digamos, yo le digo 1, not cancel, que no se canceló. Y para 0, cancel. Y me dice que la predicción es que para estos datos que yo estoy prediciendo, no va a haber cancelación. Por decir, si yo modifico algo aquí, por decir, le digo un adulto y le bajo el precio de la habitación que están adquiriendo, me puede dar otra predicción, ¿no? Digamos, not cancel y cancel. Entonces vemos que aquí, para este tipo de precio de habitaciones, puede haber una cancelación, ¿no? Entonces, básicamente es así como se maneja el, el proyecto. Básicamente, si yo quiero cargar otro archivo, por decir, de uno de pescado, le doy load, elijo una regresión, lazo regression, por decir, y le digo que quiero estas etiquetas, especie, length 1 y length 2, como datos de entrada y como datos de salida, quiero saber el peso, digamos. Entonces entreno, me sale que el score es 86 y digamos, si yo pongo aquí un tipo de especie brown y le pongo el peso 22, 24 y le doy predict, bueno, ahí tuve un error, me dice que el error es porque no escribí bien la especie de pescado y me da unas opciones dentro del dataset que tengo para elegir un tipo de pescado válido. Veo que bream es con B mayúscula y yo lo escribí con B minúscula, entonces podemos corregir ese error y ahora sí le damos predecir y me dice que para esa especie de pescado el peso vendría a ser de 308.49, ¿no? Básicamente este es el proyecto de
Machine Learning, que básicamente ahora les muestro un poco la parte del código. Consta de tres clases: clase linear, clase classification y clase app. Esta última básicamente es una clase que me ayuda para la construcción de la interfaz gráfica, que es esta ventana que vemos acá a mi derecha, donde está el mouse. Básicamente aquí yo importo con la ayuda de Tkinter con módulos como File Dialog, clases como Listbox y algunas constantes como Multiple End, Write, también con módulos como OS y Chutil, que las utilicé para el tema del guardado y el copiado de archivo. Como ven, cada vez que yo busco un archivo en la computadora y lo guardo, realmente lo estoy copiando en esta carpeta Logic. Por decir, la que le mostré de los pescaditos es esta de acá. La del hotel es esta de acá. Entonces, con estos módulos Chutil y OS, que es el sistema operativo, hago todo ese tema, ¿no? Y bueno, y también importo de la carpeta Logic Linear, la clase Linear, y de la carpeta Logic.classification, la clase Classification, ¿no? Que básicamente en estas dos clases, Linear y Classification, es donde está toda la lógica de la creación del modelo, el entrenamiento del modelo y la predicción del modelo, ¿no? Básicamente esta clase app, como ven, solamente aquí tengo el constructor que recibe como un solo parámetro master, que en realidad es la ventana que con la ayuda de Tkinter voy a crear. Le doy un título a la ventana, le doy un tamaño y tengo dos variables, ¿no? Para saber qué tipo de algoritmo estoy utilizando, si es un lineal o es un clasificatorio. Y básicamente aquí me creo las ventanas, la ventana principal donde hago la selección de archivos, la selección del modelo, del algoritmo que voy a utilizar y para elegir los datos de entrada y de salida, ¿no? También tengo una ventana que es donde hago el entrenamiento, una vez tengo todo seleccionado, y una ventana de resultados, ¿no? Que básicamente es donde yo voy a predecir, ¿no? Que es esta parte de acá, donde voy a predecir. Y tengo dos variables de instancia igual, que son dos listas, columna X y columna Y, que es donde voy guardando lo que el usuario va guardando como datos de entrada y datos de salida, ¿no? Básicamente eso. Y bueno, y aquí tengo unas funciones ya, vendrían las funciones que son las que utilizo para cuando el usuario le da clic a un botón, cuando le da clic al menú desplegable. Por decir, este menú desplegable es bien importante porque básicamente este menú es este de acá, que es donde él elige el algoritmo que quiere utilizar, ¿no? El algoritmo no supervisado, ¿no? Y básicamente cuando él elige, básicamente como ven acá, yo utilizo esta función option menú, ¿no? Esta función option menú también es muy importante, así que la voy a explicar rápidamente. Por decir, la tengo acá, option menú, que básicamente es aquí donde yo me creo las instancias, ya sea de linear, en caso que el usuario elija un algoritmo lineal, o me creo una instancia de classification, ¿no? Caso que el usuario elija un algoritmo clasificatorio, ¿no? Y como ven, básicamente lo que reciben son dos parámetros, ¿no? Que es el self.nombre de archivo, que es el nombre del archivo que yo obtengo acá, que es dataset.fish.csv cuando lo busco el archivo, y un nombre de algoritmo, ¿no? Que en este caso sería linear, ¿no? Entonces, cuando yo me creo una instancia, ya sea de linear, de esta clase linear o classification, ya entra la lógica de estas clases, ¿no? Como ven, también recibe dos parámetros, que es data y algorithm, ¿no? Data es el archivo que le estoy pasando y algorithm el tipo de algoritmo, que en este caso les mostré que era linear, ¿no? Entonces eso lo guardo ahí y con el data que le estoy pasando, que es el nombre del archivo, puedo hacer lo que es el pd.read csv y le paso el nombre del archivo que tengo en la misma carpeta Logic
para crearme un data frame, ¿no? Con la ayuda de pandas que estoy importando en esta clase. Bueno, y me creo una columna X y Y igual, que son dos listas, y me creo un diccionario que es para guardar los label encoders, ya que utilizo esta librería de acá, que es de Scikit-learn Preprocessing Label Encoder, ¿no? Que la utilizo básicamente para codificar las columnas categóricas que pueda tener el dataset, ¿no? A columnas numéricas, que lo tengo por acá en esta función, ¿no? Aquí utilizo el label encoder. Bueno, a grandes rasgos ese es mi proyecto. Cualquier otra duda sobre el código, sobre la aplicación, la voy a estar respondiendo en la serie NUR. Los esperamos allá. Gracias.